Bien, bienvenidos a este vídeo donde vamos a realizar un problema de elección al consumidor. Este problema fue un problema que cayó en la UOC, en la asignatura de Mercados y Conducta, en la PEC del curso 2023-2024 en el primer cuatrimestre, ¿de acuerdo? Entonces pienso que es un problema muy completo, ¿sí? Os lo dejo resuelto. Obviamente en los comentarios pues me comentáis qué os parece la resolución y si tenéis alguna duda pues me comentáis que os contesto. Y bueno, yo espero que os sea útil. Voy a añadir otro apartado, ¿vale? Aparte, hay dos apartados, pero voy a añadir otro apartado que creo que también es muy útil. Con lo cual, pues bueno, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a poco leyendo un poco el enunciado. Nos dicen, considerad un consumidor competitivo que consume dos bienes X e Y y que dispone de una renta de 120 euros. Bueno, vamos a ir apuntando. Este señor consume mediante una renta de 120 euros. Dispone de esta renta, ¿de acuerdo? Para consumir estos dos bienes. Y dice, el objetivo es, obviamente, es la maximización de la utilidad, ¿de acuerdo? Que viene representada por esta función. Bien, pues la función de utilidad, ¿sí? ¿De qué depende? Depende de la cantidad de los dos bienes. El bien X y el bien Y. X e Y son las cantidades de los bienes, ¿ok? Y la fórmula matemática de esta función de utilidad, esto os lo tienen que dar, a no ser que sean bienes muy específicos, ¿sí? Como los sustitutivos y los complementarios, os recomiendo que os estudiéis las funciones de utilidad de los sustitutivos y los complementarios, ¿vale? A veces las preguntan, pero si no son bienes específicos, pues ellos os tienen que dar la función de utilidad, ¿de acuerdo? Aquí en este caso la función es el primer bien más el doble de la raíz cuadrada del segundo bien en cantidad, ¿de acuerdo? Siempre os la dan, a no ser que sean bienes específicos, ¿sí? Bien, continuamos. Dice, consideran el apartado A. Vamos a por el A, ¿ok? Dice, bueno, considerando que los precios son 10 euros para el primer bien, ¿sí? Y 1 euro para el segundo bien, el primer apartado nos pide determinar la restricción presupuestaria del consumidor y representarlo gráficamente. Bueno, a ver, primero de todo, vamos a situarnos. Nos dan una función de utilidad. Nos piden una restricción presupuestaria. Obviamente, la función de utilidad, ¿qué es? La función de utilidad lo que indica básicamente es lo contento que estamos. O sea, es una función que indica lo contentos que estamos. ¿De acuerdo? Obviamente, el consumidor lo que va a querer es estar muy contento y va a querer maximizar esta función de utilidad. ¿Qué pasa? Que por desgracia este consumidor, ¿vale? Como todo hijo de vecino, pues no tiene dinero ilimitado. Tiene un dinero que en este caso son 120 euros. Entonces el problema la música del problema, ¿cuál será? Al final lo que nos van a pedir es, vale, sí, maximiza esto, pero sujeto a esta restricción presupuestaria, ¿vale? Entonces, vamos por partes. Primero, vamos a dedicarnos a la restricción presupuestaria. ¿Qué es la restricción presupuestaria? Pues es el conjunto de bienes que este hombre puede comprar, que este señor puede comprar, ¿de acuerdo? Con 120 euros. Con lo cual, ¿qué vamos a calcular? El gasto en el primer bien, vamos a coger el gasto en el primer bien, vamos a sumar el gasto en el segundo bien y obviamente lo vamos a igualar al dinero, a la renta, que en este caso son 120 euros. Pues venga, al lío. Gasto en el primer bien. Hombre, pues el primer bien vale 10 euros y nuestro gasto será 10 euros por el número de unidades que compremos del primer bien. ¿Vale? Gasto en el segundo bien. Pues el segundo bien vale 1 euro por el número de unidades que compremos del segundo bien. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? Bueno, pues la música dice que a 120, pues a 120. Vale, pues ya tenemos la restricción presupuestaria. Tan fácil como esto. ¿Está bien el problema? Está bien el problema. ¿Nos pueden poner mal? No nos pueden poner mal porque no nos indican cómo quieren la ecuación. Simplemente nos piden la ecuación. ¿Vale? Ahora bien, hemos de representarla. Con lo cual hemos de hacer alguna modificación a esto, ¿vale? ¿Qué haremos? Bueno, vamos a despejar la y, ¿sí? Para representar la recta. Entonces, la y será igual a 120 y el 10x que está sumando pasará restando. Entonces, ahora ya solo nos falta representar la recta. Para los que sepáis representar rectas, paráis el vídeo, la representáis. Simplemente tened en cuenta que estamos en el primer cuadrante, ¿eh? No hay cantidades negativas, ni para el bien X ni para el bien Y. En el eje de la Y vamos a colocar
el bien Y. Y en el eje de la X, pues obviamente colocaremos el bien X, ¿vale? Vale. Entonces, uy, esto ha quedado muy feo así, pero bueno, ya se sobreentiende. Aquí está el bien Y. Vale. Truco. Empezamos siempre con este numerito, el 120. Pues 120. Después hablaremos de qué pasa aquí. Y una cosa, ¿qué es el menos 10? El menos 10 es la pendiente, que es la inclinación de la recta. Esta pendiente es negativa. Bien, al ser negativa, significa que la recta va hacia abajo. Lo voy a pintar de un color, si queréis. Mirad, lo voy a pintar de color rojo. Hacia abajo. De izquierda a derecha, hacia abajo. ¿Vale? Perfecto. Sabemos que este punto es 120 y nos gustaría, estaríamos muy interesados en saber cómo calcular este punto. Bueno, es que este punto está en el eje de la X y en el eje de la X siempre, siempre, siempre es la recta Y igual a 0. La Y siempre vale 0. Con lo cual, una forma que tenéis de calcular este punto es igualar la Y a 0. Con lo cual, 120 menos 10x lo igualamos a 0. En este caso lo que tendríamos es que menos 10x es igual a menos 120, ¿vale? Tachamos los menos si queréis y la x sería 120 entre 10, que es 12, ¿vale? Tachando el 0 y el 0, ¿vale? Pero esto está muy bien en la clase de mates, pero no, estamos en la clase de micro y estaríamos muy interesados de saber el significado económico de este punto, del punto A. Vamos a llamarle punto A. ¿Qué significado económico tiene el punto A? Pues mirad, el punto A no es nada más ni nada menos que la situación siguiente. Este hombre decide que todo su dinero va al bien X. En el punto A, este señor decide que todo su dinero va al bien X, que no consume nada del bien Y, que de hecho en el bien Y es igual a 0. Con lo cual, cuando todo lo queremos consumir del bien X, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos nuestra renta, que son 120 euros, y la dividimos por 10, que es el precio del bien X, y nos da los 12. ¿Qué pasa aquí arriba en el punto B? Bueno, el punto B lo hemos visto muy rápido, pero en el punto B pasa exactamente lo mismo, pero para el bien Y. Aquí la X es 0. Con lo cual, en el punto B, el consumidor decide que todo su dinero va al punto Y. Con lo cual, ¿cómo será esta renta? Pues será 121, o sea, 120 entre 1, que es 120. Con lo cual, esto será pues 120, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, pues ya tenemos el primer apartado, que es donde nos pedían la restricción presupuestaria. ¿De acuerdo? Vamos ahora al apartado difícil. Este es el difícil, ¿vale? Que es el apartado B. En el apartado B lo que nos piden es calcular las cantidades que adoptará el consumidor de los bienes si los precios son los del apartado anterior, ¿vale? Bien, lo que nos están pidiendo es la cesta de equilibrio. ¿Ok? En el apartado B nos piden la cesta de equilibrio. Y esta es la parte complicada. Cesta de equilibrio. Entonces, a ver, no se exigen mucho cálculo en mercados y conducta, pero sí que es verdad que esta es la parte donde os van a exigir un poco de análisis, ¿de acuerdo? De análisis a nivel calculístico. Necesitáis saber derivar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a ir rápido, pero bueno, pues tengo un vídeo, ¿sí? Que os dejaré el enlace en la descripción, donde pues vais a poder aprender a derivar, ¿de acuerdo? Al menos lo necesario para esta asignatura. Bien, eh, ¿cómo puedo derivar? ¿Cómo puedo calcular este apartado? Bien, obviamente mi objetivo es maximizar esta utilidad sujeto a esta restricción presupuestaria. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo hago yo esto? Bien, pues lo que voy a hacer es usar la igualdad de las utilidades marginales ponderadas. La voy a escribir aquí. Utilidad marginal del bien X partido por el precio del bien X. Y esto tiene que ser igual a la utilidad marginal del bien Y partido por el precio del bien Y.
¿Qué tenemos aquí? Las utilidades marginales. Y ahora viene la parte de cálculo, la parte de horrorosa de derivar, que sé que no os gusta, pero que hay que hacer, ¿de acuerdo? Bien, la primera utilidad marginal, ¿sí? Es que la derivada de la función de utilidad respecto al bien x. ¿Ok? Bien, derivar esto respecto del bien x, daos cuenta que la derivada de x de un polinomio de primer grado, que es algo por x, siempre es la constante. X es 1 por x, con lo cual esta derivada valdrá 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Utilidad marginal del bien y. Bien, la utilidad marginal del bien y es la derivada de una raíz cuadrada. Pensad una cosa, cuando yo estoy derivando respecto de y, ¿de acuerdo? O no os lo he dicho anteriormente, pero faltaría la derivada de 2 raíz de y respecto de x, que es una constante respecto de x, con lo cual es 0. Aquí pasa igual, la derivada respecto de y, la x es constante, con lo cual su derivada es 0, y aquí tendría que derivar esto de aquí, con lo cual para derivar esto de aquí tengo 2 y ahora me falta la derivada de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de y, su derivada es 1 partido por 2 la raíz. Por eso me han puesto aquí un 2. Muy probablemente el que ha puesto el problema, para facilitarnos la vida, ¿vale? Ha querido, pues, obsequiarnos poniendo un 2 ahí delante. Da esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien, esto es la matemática, pero vosotros como economistas tenéis que saber lo que significa esto. ¿Qué es esto? La utilidad marginal del bien X es la utilidad que me reporta consumir una unidad más del bien X. Análogamente, la utilidad marginal del bien Y es la utilidad que me reporta al consumir una unidad más del bien Y. Bien, pues ahora vamos a aplicar esto. Utilidad marginal del bien X, 1, partido por su precio, 10, ¿no? Sí. Utilidad marginal del bien Y, 1 partido por raíz de Y, partido por su precio, 1. Bueno, pues se ha de cumplir esta igualdad, ¿de acuerdo? 1 por 1, vamos a arreglar esto un poco, 1 partido por 10 es igual a, daos cuenta que la raíz de Y puede pasar abajo multiplicando, y quedaría así, ¿vale? Y ahora, pues como los niños chicos, a multiplicar en cruz. 1 por raíz de y queda raíz de y, y obviamente 10 por 1 es 10. Bien, ¿cómo despejo esto? Bueno, pues lo típico siempre es que nos quedaba la y o la x al cuadrado, ¿no? Y cogíamos raíz cuadrada, pues aquí elevaremos al cuadrado directamente. Elevando al cuadrado la raíz de algo al cuadrado, pues nos queda el algo, que nos queda la y 10 al cuadrado, pues es 100. Con lo cual tenemos que la i vale 100. ¿Qué os parece? ¿Vale? La i vale 100. Bueno, ¿cómo calculo la x? Bueno, pues para calcular la x me tengo que ir a mi restricción presupuestaria. ¿Sí? ¿Qué tengo? Tengo que 10x más 100, ¿sí? Más i, más 100, será igual a 120. Bueno, pues ahora lo que hago es el 100 que está sumando pasa restando, con lo cual tendré 10x es igual a 120 menos 100. Y esto pues obviamente sería pues 120 menos 100 son 20, ¿no? Con lo cual la x será igual a 20 entre 10, que es 2. ¿Ok? Sí, 20 entre 10 es 2. Bien, cesta de consumo óptima. La cesta de consumo óptima es la cesta 2,100. Vamos a pensar esto un poco. Vamos a pensar esto un poco. ¿Por qué pensáis que solo consume óptimamente 2 del bien X y 100 del bien Y? Es que hay una cosa muy importante aquí, ¿de acuerdo? Y ahora aquí entra vuestra lógica como economistas. La cosa importante aquí es que los precios son desorbitados, o sea, están muy descompensados. El precio del bien X es 10 veces más grande que el precio del bien Y. Es una santa salvajada. O sea, es normal que esta persona quiera consumir mucho más del bien Y, pero no por nada, sino porque es que resulta que el precio es el que es. Como sean dos bienes parecidos, pues ya me explicaréis. ¿Me explico? Bien, la última cosa que me gustaría
comentar, y es un apartado que no preguntaron, pero que a veces han preguntado, es enseñaros a calcular la relación marginal de sustitución. Entonces voy a borrar la primera parte de la pizarra y os voy a explicar primero qué significa la relación marginal de sustitución y segundo cómo se calcula. Pero ya veréis que el trabajo está hecho y que en un periquete lo hacemos, ¿de acuerdo? No es nada. O sea, ya llegados a este punto, calcular la relación marginal de sustitución es sencillo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es la relación marginal de sustitución? Bien, la relación marginal de sustitución, como su nombre indica, es una sustitución, es una renuncia. Es el número de unidades que estamos dispuestos a renunciar. Relación marginal de sustitución. Como os digo, es el número de unidades que estamos dispuestos a renunciar del bien Y para obtener una más del bien X. Pero cuidado, manteniendo la utilidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular. ¿Cómo se calcula esto matemáticamente? Bueno, pues matemáticamente es la relación entre las utilidades marginales. Calcularíamos la utilidad marginal del bien X y la dividiríamos por la utilidad marginal del bien Y. Entonces, mirad, muchas veces en muchos libros os vais a encontrar aquí un signo menos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al ser renuncia, claro, obviamente lo que quieren es que dé negativo. El menos significa básicamente que es una renuncia, que es el número que estamos dispuestos de unidades que estamos dispuestas a renunciar de Y para una más de X, ¿de acuerdo? Pero aquí nosotros lo vamos a considerar en valor absoluto, ¿de acuerdo? Lo digo porque a veces pues calcularlo con menos queda feo y lo vamos a considerar en valor absoluto. ¿De acuerdo? Bien, pues obviamente nosotros ya hemos calculado estas utilidades marginales. La primera utilidad marginal es el número 1, ¿ok? Y la segunda utilidad marginal es 1 partido por la raíz de Y, ¿ok? Bien, obviamente si yo opero esto un poquito, la raíz de Y que está dividiendo a 1 que divide, sube a multiplicar. Con lo cual, claro, ahora ya directamente ya tengo la relación marginal de sustitución calculada. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que estoy dispuesto a renunciar a raíz de Y unidades de Y para obtener una más de X manteniendo mi utilidad constante. ¿De acuerdo? No lo preguntan, cosa que me extrañó mucho cuando vi la APEC, no lo preguntaron, pero en el examen a veces ha caído el concepto de relación marginal de sustitución, es importante. También a veces lo que os acostumbran a preguntar es, bueno, ahora en vez de 120 euros, pues que sean 200 euros. Bueno, calcúlame otra vez el punto de equilibrio. ¿Qué haríais? Pues exactamente igual el ejercicio, pero cuando vayáis aquí a sustituir para el bien X, pues en vez de igualar a 120, igualaríais a la misma renta, a la renta que os digan ellos de nuevo. ¿De acuerdo? Pues muy bien, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y ya sabéis, si os gusta el contenido, pues os suscribís. Un saludo.